Hola inversores, ¿cómo estáis? Quería presentaros una empresa a la que he apodado Minivisa, con muchas comillas, salvando las distancias, por supuesto, que es una empresa israelí llamada Automated Banking Services. Más o menos. Lo de siempre, esto es didáctico, no representa ningún tipo de recomendación de inversión. Muy por encima, el negocio se fundó en el 78 por los 5 grandes bancos de Israel. Aquí, si veis el gráfico de la derecha, veis que más del 75% de la cuota de mercado bancaria de Israel está controlado pues, por los 5 grandes bancos. Funciona así, siempre ha funcionado así y más o menos siguen por ahí. Esta empresa es un monopolio. Es la única card network, o red de tarjetas, si lo preferís en español, del país. Este tipo de negocio es prácticamente idéntico al de Visa y Mastercard, pero en Israel. Se ha dado la particularidad que en Israel Visa y Mastercard no han logrado crear su propia red, pero esta empresa sí. Es una microcap que capitaliza unos 130 millones de euros al cambio y además más de una cuarta parte de ese market cap es efectivo, es dinero en el banco e inversiones a corto plazo, pues bonos a menos de un año de duración, etcétera. También me parece interesante situar a la empresa, para quien no conozca el sector de los pagos y demás. Bueno, tenéis aquí todo el popurrí de los intermediarios, los acquirers, los procesadores de pagos, etcétera. Y después, más abajo, que es la parte más interesante para mí, donde están las redes, las card networks, donde están Visa, Mastercard. En China pues está UnionPay. Y aquí entraría la empresa, que el ticker la conoce más todo el mundo como SHVA, y después ya por último los bancos, que son los emisores de las tarjetas de crédito. Es decir, ninguna de las redes no emiten las tarjetas, son los bancos. Tú vas al Santander y pides pues una Mastercard, una Visa o lo que corresponda, con la excepción de American Express, que ellos emiten y tal, pero bueno, no me voy a parar ahí. Esta empresa es una situación especial, ya que en 2019 el regulador israelí, el Banco de Israel y el gobierno y demás, limitó la participación de los Big Five, de los 5 grandes bancos, al 10% cada uno como máximo, con el objetivo, decían ellos, de fomentar la competencia en el sector, lo cual no tiene mucho sentido, ya que el negocio sigue siendo un monopolio, pero bueno, son cosas de reguladores y de políticos y demás. Entonces, tanto Visa como Mastercard vieron el pastel y dijeron, bueno, como no hemos logrado entrar en este país, pues vamos a entrar en el monopolio. Entonces compraron un 10% cada una, que es el máximo permitido por el regulador. Yo creo que si les hubiesen permitido comprar más, continuaría siendo una empresa privada. Lo creo firmemente. El resto de las participaciones, menos de un 75%, por ahí más o menos, perdón, un 25% de free float más o menos, es lo que salió a bolsa en junio de 2019, aquí a 6 shekels y pico, 6,40 o así, 6,40. Se da la particularidad que las cotizaciones aparecen como en céntimos, pasa igual que con las empresas de Reino Unido y demás. Y pues en poco más de un año casi ha duplicado como referencia. Ya veis que pasó casi un año plana, se puede decir. En marzo cayó como todas y después, pues no sé, a mediados de agosto, septiembre, por ahí empezó a despertar la cotización. Desconozco por qué. Sé que entró un inversor institucional israelí y quizás eso animó, no sé, a inversores de la zona a entrar, o no lo sé. Bueno, segmentos de la empresa en los que opera la empresa. El clearing, que es el equivalente total comparable a Visa y Mastercard, que esto es procesar las transacciones de pago con tarjetas. Débito, crédito, ya sea en una tienda pasando la tarjeta físicamente, con la banda magnética, con el contactless, con lo que sea, o comprando en Amazon. Amazon al final tiene que pasar por la Card Network, no le queda otra. Amazon no tiene una Card Network propia. Tiene que irse a la de Visa, a la de Mastercard o en este caso a la de SHVA.
Veis que el clearing representa poco más del 40% de las ventas, y el otro segmento que la empresa le llama switching, esto entran los cajeros automáticos de retirada de efectivo y los puntos de venta, point of sale. Este segmento, lo interesante es que son ventas recurrentes, porque es una cuota mensual ligada al número de terminales que están activos, tanto cajeros, que no van a variar mucho, los bancos no van a invertir en instalar nuevos cajeros automáticos prácticamente, y lo que sí está creciendo mucho son los puntos de venta. Para ello, la empresa tiene acuerdos con más de 100 distribuidores, que ellos son los que instalan esos puntos de venta y los enlazan a la red de la empresa. Es decir, todo ese proceso de lidiar con la tienda de la esquina, ponerle un terminal y demás, lo realizan los distribuidores. La empresa simplemente recibe la conexión de un nuevo cliente y procesan los pagos, y a cambio, por estar conectados a la red de la empresa, cobran la cuota mensual que está ligada pues a cada terminal. Esta es una cantidad fija, y por eso es interesante que cada año hay más terminales conectados a la red de la empresa. Aquí tenéis la evolución, que representa desde 2015 un crecimiento anualizado del 9%. Veis que aquí pegó un subidón en 2018, de 2017 a 2018, entonces este crecimiento yo creo que va a estar más en torno al 4 o 5% en los próximos años, más allá que este 30%, que debió ser algo extraordinario, que ese año pues se pusieron a instalar terminales como locos o lo que sea. Es decir, este crecimiento anualizado podríamos decir que no es real, el 9%, pero un 4 o un 5% sí que lo considero factible. La evolución de las ventas totales, incluyendo los dos segmentos, es que la empresa ha crecido siempre de manera orgánica, no ha realizado adquisiciones desde que hay datos financieros. Y lo que me ha resultado más curioso es que este año, en los 3 primeros trimestres fiscales de la empresa, en los primeros 9 meses de 2020, ha aumentado las ventas, cuando, por ejemplo, Visa o Mastercard decrecieron año sobre año un 10%. O sea, esto nos habla un poco, perdón, se me coló aquí la diapositiva, nos habla de la calidad del negocio, yo creo. Aquí tenéis, bueno, un poco la evolución así un poco de aquella manera, de Visa, Mastercard, puse también American Express, y veis que las tres cayeron mucho, cayeron un montón de las ventas. Y sin embargo aquí tenéis en naranja SHVA, que de hecho faltan los datos del tercer trimestre, que ya han publicado, pero no están en... Esto es de TIKR, creo que ellos tiran de S&P Global Intelligence, los datos financieros, y todavía esa fuente de datos que tiene de, yo que sé, 50.000 empresas de todo el mundo, todavía no tienen los datos fiscales del tercer trimestre. Esto es una ventaja para mí y bueno, para los pequeños inversores, ya que, yo que sé, los inversores cuantitativos y demás no tienen los datos del año fiscal hasta que los tenga el proveedor de datos. Este crecimiento orgánico ha sido durante los últimos años del 10% de media, 10% anualizado, mejor dicho, y la mayor parte del CAPEX corresponde a crecimiento. O sea, el CAPEX real de mantener la empresa funcionando sin aumentar las ventas, yo creo que es próximo a cero. Es decir, la empresa, con los técnicos que tiene al día de hoy, la tecnología, el procesamiento de pagos y demás, si lo deja, digamos, parado en stand-by, sin conectar nuevos terminales, yo creo que es casi cero. Será renovar el equipamiento informático, los servidores y poco más, yo creo, ¿eh? Aquí, bueno, podéis ponerle, si queréis, un 1 o un 2% sobre ventas de CAPEX de mantenimiento, ahí ya un poco a gusto del inversor. La empresa también reinvierte a través de la cuenta de pérdidas y ganancias, por ejemplo, aumentando el personal. Si quiere, por ejemplo, desde hace los últimos años han tenido que ampliar personal, creo que incorporaron a 10 o 15 empleados solo para gestionar las conexiones de nuevos terminales. También considero que Visa y Mastercard pueden darles pistas, decirles, oye, pues tienes que hacer esto, deberías hacer esto, podéis mejorar esto otro, ya que tienen entre las dos un 20% y quizás, no lo sé seguro, les podrían aconsejar a nivel operativo, si son un poco listos.
A corto y medio plazo, pues esto, la mayor parte de crecimiento orgánico va a venir de los terminales contactless. Además, la empresa cobra más cara la cuota mensual de los terminales contactless que los terminales anteriores, los de banda magnética o los de insertar la tarjeta. Con lo cual es muy interesante. Los márgenes de la empresa, pues al ser una microcap, al final son un poco caóticos los márgenes, porque a nada que te suban los costes operativos, yo qué sé, si la empresa gasta 1 millón más, representa pues un 1,5% menos al margen operativo, por ejemplo. Aún así, durante los últimos 7 años el margen operativo ha sido del 34% de media. Esto es un poco discutible porque en 2013 tuvieron ingresos extraordinarios y por eso tenéis aquí un margen brutal. O sea, este margen de 2013 es bastante irreal y luego ya veis que aquí hubo un poco de todo, pero siempre generó free cash flow. El margen free cash flow mínimo fue del 10% más o menos en 2017. Y esto ya os digo que es este free cash flow es descontando también el CAPEX de crecimiento, o sea, el dinerito real que la empresa ha acumulado en caja. Por otra parte, al ser un negocio ligero de activos, igual similar a Visa, Mastercard, etcétera, la conversión en caja es brutal. O sea, el 87% de media del EBITDA se convierte en flujo de caja. A este flujo de caja operativo habría que descontarle el CAPEX, pero bueno, para que veáis un poco casi 90% lo veréis en pocos negocios. Y por otra parte, esto se refleja también en que el margen free cash flow fue del 28% durante estos 7 años. Puede, si queréis ser un poco más conservadores, en 2013 le podéis ratear un poco y yo qué sé, igual baja al 20%, al 22%, pero aún así es un margen tremendo para una empresa que está creciendo además, que está reinvirtiendo en el negocio. Para que veáis un poco la calidad del negocio, también quería reflejar el ROCE. Esto lo he calculado yo a mi manera, es decir, no os fiéis de estos datos porque yo he cogido pues los intangibles, el property, plant and equipment y demás, y bueno, mis números, es decir, deberíais hacer los vuestros. Y a mí me sale pues eso, que el ROCE está entre el 21, el 40% por ahí bailando, y que por otro lado, este ROCE siempre hay que verlo como, es decir, el ROCE importa si la empresa puede reinvertir. Si la empresa no tiene capacidad para reinvertir y hacer crecer el negocio, el ROCE, pues hombre, está bien tenerlo alto, pero lo ideal es poder reinvertir. Y en este caso, pues la reinversión es limitada, porque al final la empresa no necesita reinvertir demasiado para crecer. Como veis aquí, históricamente, pues la reinversión yo lo miro como porcentaje del flujo de caja operativo, ha sido pues del 15, 20, 30%. Aquí este 60 fue algo extraordinario de 2017, no lo tendría en cuenta, pero bueno, por ahí andará, al 25% si queréis. Y aparte, conforme vaya creciendo la empresa, ganando escala y demás, yo creo que este CAPEX de crecimiento incluso va a disminuir como porcentaje del flujo de caja operativo. El accionariado se implementa a título informativo, pues los 5 grandes bancos que tienen el 50%, Visa, Mastercard el 20%, Mutual Funds aquí tenía el 4%, pero esto ya es más, ya han comprado varios fondos israelíes, creo que tienen el 12 o el 15%, y el free float, pues ahora a día de hoy, pues no sé, será del 23 o del 20%, cada vez se va reduciendo. Y bueno, ya que la empresa opera solo en Israel, implica que hay que conocer un poco cómo está funcionando Israel, cómo va su economía, qué tipo de país es. Es el principal riesgo para mí del negocio. Depende al 100% de la evolución de la economía israelí. Bueno, tenemos que es el país número 1 del mundo en inversión en I+D como porcentaje del PIB. A ver, esto es un poco engañoso porque Israel es un país pequeño, pero bueno, da una pista de la importancia que le dan a innovar y todo esto. Es un país miembro de la ONU desde mediados del siglo XX y de la OCDE desde 2010. No sé si está bien este dato. Tienen un alto nivel educativo. Prácticamente la mitad de la población de entre 25 y 64 años, o sea, prácticamente la población que está en edad de trabajar, tiene un título universitario, mientras que la media de la OECD es poco más de una cuarta parte, o sea, es casi el doble los titulados universitarios, para que veáis que también le dan mucha importancia a la educación en este país.
es muy reseñable que desde 2003 en 2003 el desempleo era del 14% y en 2018-2019 andaba en torno al 4%, es decir, el gobierno lo ha hecho muy bien fomentando pues, el empleo, la economía, etcétera. Es un país, como os dije, pequeño, poco más de 9 millones de habitantes, aumentando a un ritmo del 2% anual, lo cual también es muy positivo para la empresa. Al final es más gente consumiendo. Y esto contrasta con el 0% de la población de Europa, que está estancada desde hace años. Es uno de los principales países en esperanza de vida, en innovación, en felicidad. Bueno, eso es un poco subjetivo por los estudios y demás, pero bueno, ahí está. La inflación es muy baja, muy similar a Europa, o sea, pues en torno al 0-1%, por ahí anda. La moneda israelí es el shekel y como referencia tenéis que un euro prácticamente son 4 shekels. Es una moneda muy estable respecto, por ejemplo, al euro y al dólar, que son las principales monedas de países desarrollados. Ya veis aquí los gráficos. Pues desde el 95-96 prácticamente está plano en relación al euro y con el dólar ha fluctuado un poco más, pero también ha fluctuado el euro contra el dólar. Hay que ponerlo en perspectiva. Barreras de entrada, pues tenemos un monopolio regulado, ni Visa ni Master. El mejor ejemplo es que ni Visa ni Mastercard han logrado penetrar ese mercado, no han logrado crear una red propia. La tecnología, es decir, tú si tienes una empresa dices, bueno, voy a replicar el modelo de negocio de esta empresa, de SHVA. Bueno, pues tienes que empezar a desarrollar el procesamiento de pagos desde cero y convencer a los bancos que les dejes conectarse a ellos y demás. O sea, no es algo que se haga de un año para otro precisamente. Y ventajas competitivas, yo creo que como mínimo tiene efecto red. Cuantos más terminales o mayor es el volumen de transacciones que maneja la empresa, yo creo que esto retroalimenta el potencial, la fuerza de la empresa. Los intangibles, es decir, por ejemplo, pues el proceso de pagos, la tecnología, la propiedad intelectual de la empresa que ha desarrollado sus algoritmos, sus procesos, sus validaciones de transacciones, sus comprobaciones, ver si es un fraude o no, todo esto. Y por supuesto la escala, es decir, un rival nuevo que empieza de cero tendría que invertir capital durante años, estar en pérdidas, ya que a ellos añadir un terminal nuevo a su red le cuesta céntimos o un 1% de las ventas o lo que sea, es decir, tiene esa ventaja como competidor. Riesgos, por supuesto, lo que adelanté antes, que depende al 100% de la economía de Israel, es decir, si hay una crisis gorda en Israel de deuda o de lo que sea, pues va a ser un riesgo. Sabéis que, como todos sabéis, es un país en conflicto, por desgracia. Esperemos que eso acabe algún día. Y también encontré que el regulador, que el mismo que obligó a los bancos a vender parte de su participación, también ordenó que una subsidiaria de la empresa, que se llama Masap, que tiene que hacer, digamos, entre comillas, una spin-off, porque lo dice el regulador, para que es mejor para la competencia, bla, bla, bla. De lo que se ocupa Masap es de la transferencia de dinero. Es decir, SHVA, una vez que gestiona el pago, dice, vale, está todo bien. ¿Qué hace? Pues le dice a Masap, oye, transfiere el dinero de A a B, ya sea de mi tarjeta, al banco o donde sea, al comercio o donde corresponda. Es decir, digamos que Masap hace el último paso. Masap va a ser, por orden del regulador, una organización sin ánimo de lucro. Es decir, lo sé, les va, digamos, a cobrar a precio de coste de gestionar esa transacción, pues lo que le cueste el personal, básicamente, el personal y los servidores y lo que sea. Otro riesgo, pues la mala asignación de capital o que la empresa que a nivel operativo pues que empiecen a subirse los sueldos como locos y que los márgenes se compriman. Y yo creo que esos son los principales riesgos. Hay más, por supuesto, pero estos me parecen los más importantes.
Por otro lado, tenemos los catalizadores. Por supuesto, el más claro, que ya se está produciendo a día de hoy, es el aumento del número de pagos por tarjeta, del volumen de transacciones y del número de terminales de puntos de venta, que ya, como vimos antes, ya es algo que está en marcha. Por supuesto, como os podéis imaginar, como Visa, Mastercard y todas estas, el aumento del comercio electrónico, cuanta más cuota de mercado como porcentaje de ventas sobre el total tenga el comercio electrónico, más positivo es para la empresa, va a ser un mayor volumen de transacciones. Como referencia, Israel está muy atrasada en el comercio electrónico. Encontré un dato que habla que Israel estima que solo el 6% del total de compras minoristas son online. Esto contrasta muchísimo con la media del 16% a nivel mundial. O sea, Israel tiene muchísimo... La empresa yo creo que tiene mucho que ganar ahí conforme la población se vaya acostumbrando a comprar online. Y yo creo que el COVID pues va a darle un empujón muy grande a esto. El inicio de una política de reparto de dividendos o de recompra de acciones. Y de hecho encontré justo hoy, o ayer mejor dicho, que han declarado su primer dividendo como compañía cotizada. Esto lo hicieron el 29 de noviembre, o sea, es muy reciente todo esto. Yo creo que la empresa tiene capacidad de mejora de márgenes. No digo que se vaya a producir el año que viene, pero yo creo que tiene capacidad para ello. La empresa podría optimizar sus costes operativos para crecer menos y aumentar márgenes, pero no le interesa. Le interesa crecer y todo lo que pueda y más. Y después, cuando ya estén más estancados, ya se preocuparán de mejorar márgenes. Sería lo lógico. Y algo que ya está sucediendo es la publicación de informes y noticias en inglés, afortunadamente, porque cuando conocí la empresa solo reportaba en hebreo, es decir, todo el informe anual de 200 páginas en hebreo. Es decir, intenté subir el PDF a Google Translate y nada, o sea, era ilegible, traducía mal, tenía que ir copiando y pegando fragmentos, era horrible, o sea, podía tardar, no sé, semanas en leerme el informe anual y comprenderlo, es decir, era prácticamente imposible analizarla de una manera correcta y sobre todo seguirla, porque no es solo analizarla un día, sino seguir la empresa. Al final es una microcap y pues no tiene la misma estabilidad que Visa o que Mastercard. Aquí tenéis mi valoración de servilleta. Como veis, no me complico la vida con descuentos de flujo, ni intento afinar con el segundo decimal, ni me rompo mucho la cabeza porque no voy a acertar. Entonces he hecho una estimación de ventas muy conservadora. De los últimos 7 años, el año que creció menos fue el 7%. Entonces por eso cogí pues el 4 o 5%. Como tenemos el impacto del COVID y demás, dije, bueno, pues algo crecerán un poquito. Entonces con esto tengo que el free cash flow pues estará en torno a 24 o 26 millones durante los próximos 2-3 años y que el enterprise value a día de hoy pues es de menos de 400 millones de shekels, menos de 100 millones de euros. Y esto me sale a un EV Free Cash Flow. Aquí utilizo el EV porque al final la empresa tiene caja neta, es decir, utilizar el Price Free Cash Flow sería engañarnos a nosotros mismos, porque la empresa tiene un porrón de caja. Entonces me sale que la empresa cotiza pues entre 16 y 14 veces de los próximos años. Con lo cual, para una empresa con un negocio bueno, con barreras de entrada, con ventajas competitivas, con posibilidad de crecimiento, me parece entre nosotros un regalo, para entendernos. Esto es mi opinión personal, ¿eh? No digo que vaya a cotizar al triple dentro de 3 años. Como referencia, esto hay que cogerlo con muchas pinzas. Aquí tenéis los múltiplos a los que cotizan Visa y Mastercard, pero claro, son compañías globales, operan en todo el mundo, menos China. Y claro, son empresas establecidas y bueno, no, es decir, no quiero decir que esta empresa deba cotizar a los múltiplos de Visa, ni mucho más lejos, pero como referencia, mirad que aquí el mínimo al que cotizaron de los próximos 12 meses, next 12 months, de Visa y de Mastercard han sido 23 veces en los mínimos de marzo de 2020.
mientras que ahora cotizan a 35, 45 veces free cash flow, es decir, cotizan a unos múltiplos muy, muy, muy exigentes y no sé si decir prohibitivos, pero bueno, ahí están. Un poco como resumen, que os he dado un tostón, pues me quedo con estos puntos positivos. Es una, entre comillas, spin-off forzada por el regulador y reciente. Lleva poco más de un año cotizando. Yo diría que es nada conocida fuera de Israel. Prácticamente a la gente que le he oído hablar de ella y demás, prácticamente es el analista de un family office que fue la persona por la que conocí la empresa el año pasado, y sin cobertura de analistas, ni en Israel la siguen. Es un monopolio regulado, con barreras de entrada, ventajas competitivas, a pesar de ser una microcap. O sea, es raro ver una microcap que ya tenga las ventajas competitivas construidas. Es decir, no que tenga perspectivas a crear una ventaja competitiva, etcétera. Es un negocio escalable, es decir, con la misma infraestructura que tiene a día de hoy, los mismos técnicos y demás pueden utilizar eso para conectar más terminales, procesar un mayor número de transacciones, etcétera. Y ligero de activos, por lo que os comenté, el CAPEX de mantenimiento es renovar los servidores prácticamente y los PCs de los técnicos. ¿No? Es que no hay más CAPEX. Posibilidad de expansión de márgenes, como comenté antes. Y la directiva ha dado pasos para dar a conocer la empresa, como la traducción del informe anual a inglés. También han traducido el semestral, que la empresa no había dicho que lo iba a hacer, pero oye, lo hizo. Entonces yo creo que es algo positivo de cara a que la empresa se conozca fuera de Israel, porque si no, prácticamente no va a salir de ahí. Puntos negativos, pues para mí el mayor es la dificultad para seguir la actualidad de la empresa. Es decir, prácticamente toda la información del día a día, de lo que pasa en un trimestre y demás, está en hebreo. Es lo que hay. Hay que tirar de Google Translate y apañarse un poco. Otra de las cosas que menos me gusta es que la directiva no tiene skin in the game. Lo que sí es que prácticamente la directiva de máximo nivel lleva muchos años en la empresa. Es decir, tanto el CEO como el COO y demás llevan, no sé si 8 o 10 años, conocen muy bien el negocio, saben lo que están haciendo, lo han hecho bien durante los últimos años, entonces tampoco es que desconfíe de ellos, pero cuando no te juegas la piel con tus acciones, pues igual te pones a subirte el sueldo en vez de reinvertir en el negocio. Entonces, bueno, hay que verlo con cuidado. El plan de incentivos es muy mejorable. He visto que la remuneración variable del CEO era solo del 17% y estaba ligado pues al beneficio anual, al beneficio neto anual, con lo cual podría estar incentivado a no gastar demasiado en personal para tener un margen mejor y cobrar todo el bonus. Aunque también es cierto que estaba ligado pues a otras métricas como la disponibilidad de servicio, la seguridad y demás, y otros criterios a cargo del Consejo de Administración, a criterio del Consejo de Administración. La capacidad de reinversión es limitada y no tiene posibilidades de expansión geográfica, entonces va a estar limitado, digamos, al mercado de Israel, aunque, como dije, pues tiene años de crecimiento por delante, yo creo. Aquí tenéis un poco de información, porque si buscáis en Google Automatic Banking Services Investor Relations, no lo vais a encontrar. Es así, como la página está en hebreo por defecto, o sea, la página principal está en hebreo. ¡Pam! Ya está. Crearon, digamos, una sección con los informes en inglés, que es esta de aquí, es la misma, /Financial Statements, es esa. Tenéis el leasing aquí, el ticker, y bueno, el mercado es el Tel Aviv Stock Exchange. Tel Aviv es la ciudad más grande de Israel, como os podéis imaginar, y está disponible en Interactive Brokers, por ejemplo, este mercado. Creo que la empresa también está disponible ahí. Y si os ha gustado este análisis, por favor, suscribiros para hacer crecer el canal y darlo a conocer a más gente. Un saludo a todos, que vaya bien.